A ver, ahí está. Ahí está. Bueno, habíamos dicho entonces que tenemos dos tipos de vibraciones. Las vibraciones libres y forzadas. Las vibraciones, dentro de las vibraciones libres teníamos las no amortiguadas y amortiguadas. Y en la forzada también tenemos las no amortiguadas y amortiguadas. Después lo que habíamos dicho era que para cada una de las vibraciones teníamos una ecuación diferencial de segundo orden que nos iba a representar el modelo que tenemos de masa-resorte para ese tipo de vibración. Las ecuaciones diferenciales eran de segundo orden. Por ejemplo, para el primer caso, que era la no amortiguada, ustedes se acuerdan que era una de este tipo. Igual a 0. ¿Se acuerdan? Donde qué es lo que era X a 2 puntitos. ¿Qué es lo que significaba eso? La aceleración. La aceleración, muy bien. Es la derivada segunda de X respecto del tiempo 2 veces. ¿Está bien? ¿Qué es lo que era P solito, sin el cuadrado? El P solito, ¿qué es lo que era? Pulsación. Pulsación. La pulsación natural del sistema. ¿Cómo se calculaba la pulsación natural del sistema? Raíz cuadrada de K sobre M. K sobre M, muy bien. ¿Está bien? Fíjense entonces que la frecuencia natural de mi sistema, o pulsación natural o velocidad natural, está en función de las características tanto del resorte como de la masa, ¿no? Y ustedes llegaron a determinar que la ecuación diferencial tenía una solución que era de este tipo. Esta ecuación diferencial, esta ecuación, ¿qué es lo que nos daba a nosotros? ¿Qué es lo que era el valor de X? La elongación. Es la elongación, o sea, la vibración o el desplazamiento que hay de mi sistema, en este caso la masa, respecto de un punto de equilibrio estable. ¿Se acuerdan? Entonces, ustedes llegaban a determinar esta ecuación. ¿Por qué? ¿Para qué nos interesaba conocer esta ecuación? Fíjense que esta es función del tiempo. Sí, escucho. Con esa misma ecuación podíamos determinar la velocidad máxima y la aceleración. Bien, es decir, nosotros tenemos, esto nos está diciendo cuánto se está desplazando de mi posición de equilibrio. A nosotros nos interesa conocer eso porque esa es la vibración. Si ese desplazamiento se nos escapa dentro de los límites que nosotros podemos prefijar, ya podemos considerar que es una vibración que puede ser perjudicial para mi sistema. A ver, un segundito que me están llamando. Disculpen un segundito, ¿sabes? Sí, Adrián. Sí, diga. Sí. Ah, sabes que le tengo que mandar un mensaje. Bueno, pero a Gustavo puede decirle que está disponible. Ajá, bien. Listo, no hay ningún problema. Entonces, si vos no tenés problema, listo. Perfecto, listo, quedamos así. Bueno, muchas gracias, Adrián. Que andes muy bien, hasta luego. Listo, disculpen, chicos. Bueno, entonces, para eso nos sirve llegar a determinar. Y también, si nosotros derivamos, podríamos llegar a calcular la velocidad y la aceleración de la vibración. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que eran estos valores, estos coeficientes o estas constantes? Eran constantes que se calculaban. ¿Cómo se calculaban?
Las condiciones iniciales. Se calculaban con las condiciones iniciales del problema para llegar a determinar, entonces, ¿por qué? Porque fíjense, de esta ecuación, que es la que a nosotros nos permite llegar a resolver mi problema, de esto está dependiendo parámetros. Uno es la constante, otro es P, el tiempo, bueno, pero el tiempo nosotros podemos ir dándole tiempo y podemos ir graficando la elongación. Pero de esto, ¿qué es lo que nos está faltando conocer? La pulsación, pero la podemos calcular así como me dijeron recién. Me estaría faltando calcular las constantes. Una vez que yo calcule la constante, yo puedo llegar a graficar. ¿Qué tipo de gráfica teníamos nosotros en este caso? ¿Se acuerdan? En una vibración libre. Periódico. Exactamente. Si ustedes lo graficaban, le daban una cosa así, suponiendo que arrancan con una elongación en el instante que t es igual a 0, ustedes le daban una cosa así, pero sabiendo que esto seguía indefinidamente. ¿Está bien? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya una vez que hemos ingresado, sobre todo para que retomen el tema, esta ecuación diferencial de segundo orden respondía a un modelo de este tipo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Bien. ¿Qué pasa si yo ahora hago lo siguiente? ¿Qué les parece? Esto dijimos que es un resorte que tiene una constante K, este es una masa que tiene M, y este es un amortiguador que tiene una constante que le vamos a llamar C. Fíjense ustedes ahora, ¿qué tipo de vibración les parece que sería? En función de lo que hemos visto. Libre amortiguado. Amortiguado. ¿Por qué es libre? Porque está igualado Porque no a cero. existe fuerzas externas. Muy bien, eso es. Si hubiera una fuerza externa, ya tenemos que hablar de vibración forzada. Entonces, como no hay una fuerza externa que me esté provocando a mí o excitando a mi sistema, entonces lo único que me queda a mí que es el resorte, la masa y el amortiguador. Fíjense ahora que la ecuación nos va a variar. La ecuación diferencial ustedes llegaron a determinar de la siguiente manera, que X, dos puntos, lo vamos a poner así con la masa. Ustedes llegaron a determinar esto. Perdón. Ustedes llegaron a determinar que esto es igual a 0. Que esta es la ecuación diferencial, fíjense que es de segundo orden completa y es homogénea porque del otro lado es igual a 0. ¿Qué es este término? ¿Es una fuerza o una aceleración? Aceleración. ¿Qué dicen los demás? Una fuerza. Una fuerza porque multiplica la, Bien, bien. multiplica la masa. Fíjense que ustedes... Porque tiene la masa, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? Una fuerza, porque Tiene una uno, fuerza. o sea, está afectado por la masa. De masa por Exactamente. aceleración. Exactamente, cuando ustedes aplican las ecuaciones, ustedes cuando hacen el diagrama, yo no me voy a poner a hacer eso, ustedes ya lo tienen que saber, pero más que nada para hacer recordar. Pero ustedes acá tienen la fuerza del resorte que es K por X, que es esta. La fuerza del amortiguador que va en contra siempre de la velocidad, que es C por la velocidad, que es la constante
del amortiguamiento, ¿está bien? Y esta que es para aplicar la ecuación de la ley fundamental de la dinámica, que era sumatoria de toda la fuerza igual a la masa por la aceleración. Entonces, fíjense que ustedes llegan a determinar esa ecuación diferencial. También la pueden ustedes encontrar que si ustedes dividen en la masa, ustedes le va a dar esto. Donde a C sobre M, ustedes le dieron un nombre a eso. Epsilon. 2 epsilon, que ese epsilon es el factor de amortiguamiento. Y que K sobre M, era igual a P cuadrado. De tal manera que esta ecuación ustedes la van a encontrar también de esta manera, como 2 epsilon por X punto más P cuadrado X igual a 0. Pero no deja de ser... Profe, Sí, ¿epsilon no era igual a C sobre 2MP? ¿O copié mal yo el otro día? espere un momentito. Ahora cuando lo hagamos, capaz que ustedes ahí se van a sacar la duda, sobre todo esa duda. Ah, ¿Está perdón. bien, Hugo? Sí, Epsilon es C sobre 2M. ¿Está bien lo que va puesto en la fórmula? C sobre Está M es igual a 2 epsilon. Epsilon es C sobre 2M, Mariel. está bien, está perfecto. Entonces, fíjense que este epsilon que nosotros le llamamos factor de amortiguamiento, lo voy a escribir acá. Si yo despejo el epsilon, a mí me va a quedar de esta manera. C sobre 2M. Y este factor de amortiguamiento, ustedes vieron en la teoría que les sirve para saber algo que es fundamental. Saber qué tipo de amortiguamiento. Ustedes ya saben que esto es una vibración libre amortiguada, pero ¿cuántos tipos de amortiguamiento tenemos? 3. Tenemos 3 tipos de amortiguamiento. ¿Cuál era? Uno era Sobreamortiguado. Crítico. y subamortiguado. Muy bien. Supercrítico. Fíjense, lo vamos a analizar, fíjense. A ustedes les decían, en la teoría les decían que si epsilon era menor que P, ese es un tipo de vibración. ¿Qué tipo de vibración es? Subamortiguada. Fíjense, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo al P lo paso para este otro lado, me va a quedar como C sobre 2M por P. ¿Y eso va a ser igual a qué? Si yo lo pasé para el otro lado. Y va a ser igual a 1. Perdón, va a ser menor que 1. Claro. Ese denominador se le llama coeficiente de amortiguamiento crítico y es igual a 2M por P. A mí me resulta, eso va en ustedes también. Ustedes lo pueden analizar como epsilon menor que P, epsilon igual a P, o que epsilon sea mayor que P para determinar qué tipo de amortiguamiento. A mí me resulta más fácil hacer lo siguiente. Yo digo, si C lo comparo con el C crítico, que vale esto, y digo, Hugo, sí, sería bueno que nos definan qué es el C crítico entonces. Porque es fundamental conocerlo a eso, por lo que vos acabas de decir. ¿Qué significa ser crítico? ¿O cuál es la definición de ser crítico? ¿qué es lo que era, ¿Por chicos? qué es importante conocerlo a ser crítico? ¿Qué pasaba si C era mayor Porque que C anulaba algo, pero no me acuerdo qué era lo que anulaba. Sí, anula. Pero es algo... Está bien, Mariel. Anulaba el discriminante de la ecuación. ¿Y qué pasaba?
Ah, pues. Entraba en Físicamente. resonancia. ¿Eh? Entraba en resonancia, puede ser. A partir de ahí para abajo. ¿Se acuerdan? Por eso se le llamaba crítico. Claro. Eran dos raíces reales iguales. Entonces, si aumentábamos el C crítico por debajo de ese valor, la raíz era negativa y eran complejas conjugadas, y ahí empezaba a vibrar el cuerpo. Por eso es importante conocerlo al C crítico. ¿Está bien? ¿Está ¿Se bien, acuerdan chicos? de eso, no? Es decir, fíjense, a eso nosotros le hemos llamado el factor de amplificación, el factor de amortiguamiento, que es la relación entre C y el C crítico, donde C es el amortiguamiento de mi problema, y el C crítico lo tengo que calcular, porque es igual a 2M por P. ¿Qué pasa? Si yo calculo y me dice que el factor de amortiguamiento es menor que 1, se trata de una vibración libre, subamortiguada. Si es igual a 1, es una vibración libre críticamente amortiguada, y si es mayor, es una vibración libre muy amortiguada o sobreamortiguada. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que es lo que le estaba preguntando ahí el ingeniero. ¿Qué diferencia hay entre uno? Si ustedes graficaban lo que era... Salió medio inclinada la línea. Cuando ustedes graficaban X en función del tiempo, había una diferencia que es importante tenerla en claro. Si ustedes hablaban de que el C era tan grande o mayor que el C crítico, ¿qué pasaba con la respuesta? Es decir, X en función del tiempo. ¿Cómo la pregunta? ¿Qué pasa si C, el coeficiente, es mucho mayor que el C crítico? Es decir, que esto sea mayor que 0. Y que va a ser... ¿Cuál es la respuesta del cuerpo? ¿Qué hacía el cuerpo? ¿Se Vos lo sacás de amortigua la más porción. rápido? ¿Eh? ¿Se amortigua No más se rápido? amortiguaba. No. Al revés. Baja más en atenuarse la oscilación. Tomen a partir de lo que dijo Pía, que si era subamortiguada empezaba a vibrar. Si pasaba antes, ¿qué es lo que pasaba? Si es muy amortiguado, excesivamente Nunca vuelve a su amortiguado. posición de equilibrio. No, ¿cómo? No vuelve, perfecto. No, nunca vuelve a su posición de equilibrio. Perfecto, sí señor. Bien, Sí, señor. exacto. Exacto. Entonces, si no vuelve a su posición de equilibrio. Entonces, si es mayor, no vuelve a la posición de equilibrio. Y si es igual, es decir, que sea igual a 1, ¿qué pasaba? Perdón, acá puse 0, en realidad es 1. Si es igual a 1, La trataba de buscar. Regresa a su posición de equilibrio en el menor tiempo. bien, bien. Pero ¿y qué pasa? ¿Por qué se le llama crítico? Agárrense de nuevo de lo que dijo Pía. ¿Por qué le llamo crítico? A ver, la primera sería, yo elongo el cuerpo en X. ¿Sí? La curva sería asintótica respecto de T. Para el supercrítico o sobreamortiguado. ¿Está bien? ¿Se podría dibujar eso, Hugo? ¿Lo puede dibujar, profe Caballero? ¿Qué cosa? Si puedes dibujar la curva del supercrítico, o sea, con una elongación en X y hacerla asintótica, ahí está. Ese sería para cuando el factor de amortiguamiento, el épsilon, sea mayor que Mayor. 1. El crítico, ¿qué le parece a ustedes? ¿Cómo sería? Que es más cortito el tiempo Bien. que recorre, digamos, para la posición inicial. No. Y estamos en el límite entre lo que sería un sobreamortiguado y un subamortiguado. Y si es menor que 1, ¿qué pasaría? No hay movimiento. No hay movimiento. No hay oscilación. No hay oscilación. No. Hay un solo ¿Cómo? periodo. No. No. Es infinito. No, empieza a Fíjense, vibrar. fíjense.
Analícenlo, este es crítico. Y esto si es mayor que 1. ¿Qué pasaría si es menor que 1? Que el C sea menor que el C crítico. ¿Qué raíces? ¿Qué le puede pasar al cuerpo? A ver, fíjense, a ver, lo vamos a analizar porque quiero que lo analicen ustedes. Supónganse que esta es la posición de equilibrio X igual a 0. ¿Está bien? Si yo lo estiro y lo suelto, en el caso que sea crítico, ¿qué pasaba? Si yo lo suelto, ¿qué va a hacer la masa? Va a ir, Rápido. se va a acercar a 0, pero ¿va a pasar o no? Quiere volver a su posición. No, fíjense. Yo lo estiro. No va a pasar. Exacto, Ahí, no pasa, ¿qué? exacto. Ahí está dibujado, fíjense. La Y si segunda está curva. subamortiguado, ya empieza a ser como... ¿Y Miren, qué? fíjense. ¿Qué? El silbido ese y la mano. Está Es bien. una onda sinusoidal en el tiempo. Fíjense entonces, analicémoslos. Si yo lo suelto y es críticamente amortiguado, ¿qué va a hacer la masa? Va a llegar a su posición de equilibrio, pero ¿va a pasar? No. No. Va a pasar. Recuerden, fíjense, este sería la amplitud, que sería el X0. Perfecto, no pasa. Acá sería el 0 y acá tendríamos pongámosle que sería el menos X0. El Entonces, punto máximo. acá el 0 sería la posición de equilibrio. Si yo lo suelto, ¿qué va a pasar si estamos en esta situación? Fíjese, en un determinado tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con la masa? Cuando llegue acá, ¿qué va a suceder? ¿Va a pasar? ¿Se queda? ¿No llega? Cuando es crítico. No va a pasar. Disculpe, para el próximo, ¿por qué decir que no hay vibración está errado si no tiende a oscilar en la posición de equilibrio? Es una duda que tengo. Ahí lo vamos a sacar, Méndez. Ahí lo vamos a sacar, justamente por esto lo vamos a sacar. Analizándolo de esta manera. Fíjense, entonces, si a mí me está diciendo que este es el desplazamiento en función del tiempo, a mí me está diciendo que que tiene, a ver, pongámosle que este sea 6 milímetros. Yo lo estiro 6 milímetros. X0 igual a 6 milímetros. Yo lo suelto. ¿Qué va a hacer la masa? Fíjense, analícenlo por acá. ¿Qué va a hacer la masa? Cuando Va a llegue a tender la posición de infinitamente a equilibrio? 0, pero teóricamente no va a llegar nunca. No va a pasar, bien. Claro. Si es muy amortiguado, ¿qué pasaría? Cuando yo lo suelte. Eso. También es solamente que va a demorar más tiempo. Pero estamos hablando que estaríamos en el límite, porque ¿qué pasa ahora si el épsilon es menor que 1? Ahora, ¿qué pasaría si el épsilon es menor que 1? Es decir, Empieza a oscilar. Vuelve rapidito. Oscila alrededor de la posición de equilibrio. Claro, exactamente. Y ahí o se sea, pone lo voy a música. poner, Fenómeno en vibra. otro color. Haría una cosa así, fíjense. Exacto. Es Se decir, presenta el fenómeno vibratorio. ¿Y por qué se presenta el fenómeno vibratorio a partir de ahí? Esto ya es matemática. ¿Qué raíces tiene el discriminante? Eso se los dije en el teórico. ¿Qué raíces tiene? Si es Ambas. no. Si es menor que ¿Cómo la 0. cuenta? Sí, porque negativo y positivo, porque baja, ¿Pero qué después vuelve a raíces subir. son? Está bien, Mariela, pero ¿qué raíces son? Compleja conjugada. Complejas conjugadas. ¿Y cómo se puede desarrollar un complejo? A través de una serie trigonométrica, en seno y coseno. Análisis matemático, ¿o no? Sí. Entonces el cuerpo empieza a oscilar. El cuerpo empieza a oscilar, de ahí toda la vuelta que ha dado el ingeniero Caballero.
a partir del crítico que llega a cero y se planta. No es oscilación, porque no cumple con la alternancia alrededor del punto de equilibrio. ¿Les queda claro eso? Sí. No, Sí, profe. hay que Sí, volver. profe. Sí. A ver, ¿no? ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Lo entienden? Sí. Sí, profe, se entiende. Ustedes, a ver, se me ocurre lo siguiente. Ustedes han visto que en algunas puertas, para que no se cierre, se vaya cerrando, ustedes las abren y la dejan, hay un sistema ahí arriba que es hidráulico. No sé si lo han visto ustedes, muchas Sí. puertas ahí Sí. en los negocios. Sí. Bien, ese es de este tipo, es un amortiguamiento viscoso. Entonces, fíjense, cuando ustedes abren la puerta, para que vuelva a su... ¿Qué pasaría si tuviéramos una situación de este tipo? ¿Qué les parece a ustedes? Ustedes tienen la puerta, que esa sería la posición de equilibrio cuando se cierra. Ustedes la abren. ¿Qué pasaría si fuera muy viscoso, perdón, si fuera muy liviano, no fuera tan viscoso, sería un amortiguamiento subamortiguado? ¿Qué les parece que haría la puerta? Y Vuelve vibrar. rápido. Va a volver rápido, Voltearía. inclusive va a querer pasar, va a golpear contra Va a el pasar. marco, ¿no es cierto?, de la puerta. Va a querer pasar para el otro lado. ¿Está bien? Bueno, eso es porque Sí. se trata de este movimiento subamortiguado. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Se regula de tal manera, ¿para qué? Y para que o va a estar sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Es decir, de tal manera que la puerta se vaya cerrando y que nunca llegue a pasar vendría a ser de la posición de equilibrio estable, porque si no puede llegar a romperse, aparte de hacer el ruido la puerta cuando se cierra. ¿Está bien? ¿Lo ven a Sí. eso? Sí. ¿Sirve Sí. ese ejemplo? Sí, profe. Muy Señor. buen ejemplo, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo porque inclusive ese sistema, si le prestan atención, tiene un tornillo que les permite regular casualmente eso que estás diciendo, que regula el épsilon. Exacto. Bueno, entonces, fíjense, ahora, volviendo al tema, fíjense que la ecuación diferencial es la misma para los tres. Lo que ustedes tienen que hacer para saber qué tipo de solución le van a encontrar, lo primero que tienen que hacer ustedes, ¿qué es lo que deberían hacer entonces para saber qué tipo de solución le van a encontrar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? ¿Calcular qué cosa? El crítico. ¿Para qué? ¿Para qué calculamos el Para crítico? hacer conocer sobre el ese épsilon. crítico. Exacto, para calcular Sí. el factor de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque yo calculo el factor de amortiguamiento y a mí me está diciendo si es sobre crítica o subamortiguado. Entonces, para eso yo calculo el factor de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque para cada uno de esos tipos de vibraciones amortiguadas va a tener una solución. Fíjense, no las tengo muy presentes a las ecuaciones, pero por ejemplo, si fuera una vibración muy amortiguada o sobreamortiguada, la X de T, si no me equivoco, ustedes corríjanme, lo tienen ahí, pero si no me equivoco era una constante, 1, y estaba multiplicada por el épsilon, por el número 3 elevado a la raíz por tiempo, si no me equivoco, más C2 por E a la raíz por el tiempo. Fíjense que no aparece ningún seno ahí. Y si es críticamente amortiguado, era, si no me equivoco, o al revés era, no me acuerdo bien, la verdad. No lo tengo presente, pero creo que era así, muchachos. Era R, este era R1 y este era R2 y este era R, este era, si no me equivoco, no, este era, si no me equivoco, era así. Después lo corroboro. Este sería el C1 más el C2 por el tiempo, y esto está multiplicado por el número E. Multiplicado, algo así es. Pero fíjense que ninguna de las dos tiene la función seno. ¿Por qué? Porque nunca pasa a ser oscilatorio.
Y si no es oscilatorio, no tenemos periodos, no tenemos frecuencia, no tenemos nada, porque estamos hablando de una vibración que apenas arranca se frena. No pasa nunca el X0, la posición de equilibrio. Pero, cuando ustedes tienen una subamortiguada, la solución a ese sistema es esta. Una constante por el número E elevado a la menos el épsilon, la pulsación, el tiempo, y está todo multiplicado por el seno. Yo le pongo omega D para diferenciarlo de la natural por T más phi. Fíjense que en este caso, para el caso de una subamortiguada sí aparece esta función. Eso todo ya lo vieron ustedes, por eso que lo que yo quiero es que lo tengan bien en claro. Fíjense entonces que para llegar a determinar y poder llegar a graficar después la X en función del tiempo, yo necesito calcular el épsilon, que es el factor de amortiguamiento, el P, que es la frecuencia natural de mi sistema, el omega D, que ¿qué es lo que es? Es la frecuencia de mi sistema amortiguado. Es decir, cuando nosotros dijimos que iba a ser una cosa así, eso va a tener una frecuencia que es omega D. Omega D no es la de la pulsación, porque la de P era si no existiera amortiguamiento, que era siempre senoidal, como dijimos al principio, y es indefinida. En cambio, en este caso, el omega D ya no va a ser P, sino que va a depender del amortiguamiento. Este número es el famoso valor que hace así, y esto hace así. Este número, esta función es la que hace que me limite la función senoidal. Y es lo que me va a permitir también que esté más o menos amortiguada, es decir, que se achique esto o no. Va a depender, fíjense, está en función tanto del épsilon, que es lo que era, el amortiguador, el amortiguamiento crítico y el amortiguador que tenga. El P es la frecuencia natural, que está en función de la constante y de la masa. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que me va a permitir que la función sea de este tipo y que al cabo de un determinado tiempo esto se anule. ¿Está bien? Es decir, se amortigue. Es decir, va a empezar a hacer ese movimiento y va a empezar así hasta... Pero ese movimiento así oscilatorio, en el medio que está la X igual a 0, cuando haga ese movimiento y que empiece a ralentizarse, o sea, a frenarse, cuando se empiece a frenar y llegue a 0, eso es gracias al amortiguamiento. ¿Está bien? Bueno, si lo hemos entendido hasta ahí, vamos a hacer ahora un problemita de esto. Fíjense, vamos a arrancar con el problema número 3. A ver, déjenme que voy a leerlo. Fíjense, el problema número 3. Lo voy a dibujar primero. Me dice que la masa es de 20 kilos, este es un K1, este es un K2 y este es un C. A ver, lo voy a leer. Dice, un objeto de 20 kilos está suspendido por dos resortes de constante elástica K1. K1 es igual a 50 newton. Y K sub 2, 50 newton sobre metro. K sub 2 es 70 newton sobre metro. ¿Cómo ilustra la figura? Y un amortiguador de tipo viscoso de constante C igual a 80.
igual a 80 newton por S sobre el metro. Nos piden calcular la ecuación diferencial del movimiento y su solución general. Lo primero es la ecuación. La ecuación general. Segundo, nos piden calcular el factor de amortiguamiento e indicar qué tipo de amortiguamiento es. Frecuencia de la vibración libre. La frecuencia de la vibración amortiguada. Y por último nos pide calcular el valor del pseudo periodo. Entonces, ¿qué harían ustedes para llegar a poner, por ejemplo, la ecuación? ¿Cómo ustedes, qué ecuación diferencial responde a este sistema? Y dos, Una Sería, de segundo grado completa igualada a 0. bien, fíjense, nosotros tenemos que esta era la ecuación, ¿se acuerdan? La ecuación diferencial responde a esa. Sabemos que es amortiguada porque tiene, acá, si bien tenemos dos resortes, pero acá tenemos el amortiguamiento. Entonces, esa es la ecuación que responde a, esta sería la ecuación diferencial. La tengo que poner en función de mis datos, es decir, la masa en este caso sería 20. La constante, ¿cuánto vale la constante? 80. 80. ¿Y K cuánto vale? 120. Suma. 120. 120 porque están en paralelo y se suman. Esa es la ecuación diferencial de mi problema. Profe, ¿le puedo pedir un favor? Más grande. Ay, sí, por favor. Bueno, lo vamos a escribir de vuelta. Entonces la masa sería 20. Ahí está bien. 80. Sí, de 10, profe. Y la constante que sería 120 igual a 0. Esa sería la ecuación diferencial nuestra, para nuestro problema. ¿Cómo calculamos el épsilon? C sobre 2M. Falta algo. El P. Sí, claro, C sobre 2M por P. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene que ser menor que 1. Oh, perdón, tiene que ser menor o igual a 1. Es lo que tenemos que llegar a determinar. Sí. ¿Cuánto vale C? ¿80? No, pues 80. El 80 es mi coeficiente. Y el crítico, recuerden que el C crítico es igual a 2M por P. Es la relación de C sobre C crítico. Si quiere lo vamos a poner acá para que les quede bien claro. Es decir, C sobre C crítico. ¿Está bien? Entonces, la relación de C sobre C crítico. ¿Cuánto vale C crítico? 2, lo voy a reemplazar acá directamente. 2 por la masa. ¿Que cuánto vale la masa? 20. 20. ¿Cuánto vale el P? ¿Lo habíamos calculado el P? No, no lo hemos calculado. ¿Cómo 60. calculamos el P? Raíz cuadrada de caso K M. M. K sobre M. Bien. En este caso tenemos que poner el K equivalente, ¿verdad? ¿Cuánto vale el K equivalente? Sería 120, habíamos dicho. 120 sobre 20, raíz de 60. Hay de 6. De No, 6. 6. Raíz de 6. Bien.
Bien, entonces, ¿y cuánto es raíz de 6 para que lo pongamos? Si quieren lo ponemos acá directamente como raíz de 6, ¿no? Pero 1,81. 1,81. Bien, entonces este 1,81 venimos y lo reemplazamos acá. ¿Cuánto le da? A ver, para que hagamos lo comparemos. 1,81 por 2 y por 20. 2,45. No sé si Todo. lo tengo mal. A ver, ¿Cómo? sería 6 raíz cuadrada, ¿no? No, la raíz de 6 es 2,44. 2,40. Sí. Este da 2,44. Entonces sería 2,44 por 20 por 2. Me da 97,97. Fíjense, a mí me está diciendo que el coeficiente de amortiguamiento mío es menor que el crítico. Por lo tanto, si es menor, me va a dar que esto va a ser menor que 1. ¿Cuánto sería? 80 dividido en ese valor. 0,81. 0,81. Entonces, fíjense, a mí me dice el épsilon que lo calcule. ¿Y qué me está diciendo este 0,81? Que es una Sugamortiguado. vibración libre, sugamortiguado. Muy bien, entonces, por lo tanto, es una vibración libre subamortiguada. Tiguada. Si es una vibración libre subamortiguada, ya me está diciendo, fíjense, ahí me está pidiendo calcular el periodo, la frecuencia. Quiere decir que es coherente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si es subamortiguada, va a haber vibración. Bien, entonces, voy a borrar esto. Lo que sí lo voy a poner acá, lo voy a dejar el dato por si lo necesito más tarde, igual a 2,44, el P, no sobre segundo. Les aclaro una cosa porque puede que ustedes les surja la duda a ustedes las unidades. Si ustedes reemplazan aquí las unidades, no les va a dar parecido a este. Newton por segundo sobre metro. Es otra forma, pero fíjense que si a este si lo calculan le va a dar kilogramos sobre segundo, que también es una unidad de la constante de amortiguamiento. Pero si ustedes agarran, lo pueden verificar sabiendo que esto es adimensional, si ustedes dicen que tienen lo n por S sobre metros, sobre metros, dividido en la crítica. ¿Está bien? Lo que estoy poniendo son unidades. A mí me dijo que era 80 newton por segundo sobre metros. Lo divido en este 2m por p, a mí me va a dar que es kilogramos sobre segundo. Fíjense que si ustedes reemplazan el valor del newton, lo que es kilogramos por metro sobre segundo, cuadrado, por S, dividido en la masa. Fíjense que... Profe, no vaya achicando que no puede, me pego más a la pantalla. No nos dan los datos, profe. ¿Cómo? No nos dan datos. Los dos de INE. No entiendo. No nos dan los datos de internet. A ver su letra. Fíjense entonces, dijimos que el C sobre el C crítico. Yo lo que les estoy queriendo demostrar a ustedes que cuando ustedes utilicen las unidades de medida, acá el 2m por P, les va a dar kilogramos sobre segundo, que no es lo mismo con lo que ustedes tienen acá, que es newton por segundo sobre metro.
Y ustedes pueden preguntarse, ¿está mal eso o no está mal? Esta es otra forma de medir el coeficiente de amortiguamiento. ¿Por qué? Y ahí es donde les explico. Si ustedes ponen el C en función de esto, que es Newton por S sobre M, y el crítico que ustedes le da kilogramos sobre segundo, ¿cuánto me tiene que dar esto? ¿Qué unidad tiene que tener el cociente entre este y este? ¿Qué unidad tiene que tener? Ninguna. Es adimensional. Entonces, fíjense, si yo reemplazo el Newton, es kilogramos por metros sobre segundo cuadrado, reemplazo el Newton, S sobre M, que lo dejo como está, dividido en kilogramos sobre segundo. Fíjense, el segundo se me va con este, y este metro se me va con este, y le queda kilogramos sobre segundo, que es igual, o sea que este se me va con esto. O sea, ¿qué quiere decir? Que está bien esa... La idea mía es que cuando ustedes hagan el cálculo y les da la unidad de kilogramos por segundo, no se asuste, está bien el cálculo, de una constante de amortiguamiento. Bueno, entonces, una vez que nosotros hemos llegado a calcular y hemos determinado qué tipo de amortiguamiento, nosotros nos dice, ya hemos hecho el 1 y el 2, nos piden calcular fíjense, la frecuencia de la vibración libre. La frecuencia de la vibración libre es P, ya lo hemos calculado. O es frecuencia del libre o de la natural, que sería P igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Siempre acá es K equivalente en este caso. Después me pide la omega D. La omega D, ustedes si se fijan en la teoría, la omega D está dada de la siguiente manera, como P por la raíz cuadrada de 1 menos el épsilon al cuadrado. ¿Está bien? Donde épsilon es la relación C sobre C crítico. Nosotros ya lo hemos calculado, entonces fíjense, el omega D va a ser igual a ¿qué? A P. ¿Cuánto me dio P? 2,44. Raíz cuadrada de 1 menos el épsilon que me dio 0,81 elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Uno coma 15. 15. Wow, qué mal que hace internet. 1,6. 6, no sé. A ver. 1,43, profe. Sí, eso me da a mí. 1,81, lo llevo al cuadrado. 1,43. A 1 le resto la memoria. Sí, 1,43. Saco la raíz cuadrada, lo multiplico por 2,44, me da de 1,43, ¿puede ser? Sí. Sí. Bueno, bien. Entonces, a mí me da la frecuencia amortiguada, me da de ese valor. Una vez que calculamos la frecuencia, ya hemos calculado, nos pide calcular el periodo. ¿Cómo se calcula el pseudo periodo? 2pi sobre P. Si yo pongo P, ¿qué estoy calculando? Periodo. Natural. W. D. No, ya estoy diciendo cualquiera. Si yo pongo P, ¿qué estaría calculando acá? El periodo que de una vibración libre, pero no es una vibración libre. ¿Qué tengo que poner acá entonces? WD. La omega D, la que hemos calculado. Y ese va a ser... ¿Recuerdan por qué le llamábamos pseudo periodo? ¿Por qué le llamábamos pseudo periodo? ¿Se acuerdan? Porque va de manera decreciente, o sea, no es el mismo. No se repite cíclicamente. Perfecto, exactamente. O sea, pasa por un valor máximo y uno mínimo, va siguiendo una oscilación, pero no tiene el mismo valor. Exacto, exacto, es así. El cálculo yo aquí vale, no sé en qué momento.
¿Crítico? Segundo sería acá, ¿no? Quiere decir, fíjense, quiere decir, ahora voy a borrar esta parte. Una subamortiguada tenía una forma de este tipo. ¿Está bien? Entonces a mí me está diciendo que el periodo es de 4,3 segundos. Si yo quiero tomar el periodo desde acá, ¿dónde tendría yo esto es tiempo, ¿no? ¿Dónde estaría el periodo? ¿Acá? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Ahí sería el periodo que sería los 4,38. ¿Por qué ahí? Porque ahí se cumple un ciclo. Después se empieza a repetir. Ahora es pseudo periodo porque la función no tiene el mismo valor. Si hubiese sido senoidal, ahí sí teníamos, se acuerda, el mismo valor. Pero al estar amortiguado, cuando se cumple, desde acá, se cumple el ciclo, ya el valor no es lo mismo de X. Por eso es que se le llama, a este tiempo se le llama pseudo periodo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que dijo recién Europeo? Y si le piden calcular la frecuencia, ¿qué es lo que tienen que hacer? El Que no inverso. se le piden. Es la inversa del periodo. Eso es todo. ¿Estamos, chicos? Y si le piden calcular la elongación para 438, Muy bien. ¿Qué harían ustedes si les piden calcular la elongación, el X para 438, para ese periodo? Hay que reemplazar en la ecuación. En la solución. Exacto. Exacto. muy bien, ahí le ven el ejemplo práctico de la resolución de la ecuación diferencial, que pueden Claro. encontrar la posición del cuerpo en cualquier instante, O sea, ustedes pueden saber dónde va a estar el cuerpo después de 4,4 segundos. ¿Mm? Fíjense ahora, Claro. fíjense que en el problema que viene ahora, justamente vamos a hacer ese cálculo, que justamente está dando Dante para que les quede claro. En el problema número 4, son las 10, pero bueno, por lo menos lo vamos a encarar y mañana lo seguimos. Sí, hay tiempo, Hugo. Meta. A ver, vamos a ver este otro problema. Lo voy a dibujar primero. Y la masa es de 8 kilos. Bueno, a ver, lo vamos a leer. Dice, el cuerpo de 8 kilos, que es esta masa, se desplaza 0,2 metros a la derecha de su posición de equilibrio. Es decir, tenemos el amortiguador, tenemos el resorte y ya está el cuerpo en equilibrio. Ahora, una vez que está en estado en equilibrio, yo lo que hago es desplazarlo hacia la derecha 0,2 metros. Dice, y se suelta desde el reposo en el instante t igual a 0 segundos. ¿Está bien?
Si a mí me dice que yo lo desplazo, si yo lo desplazo 0,2 y ahí empiezo, y lo suelto, y ahí empiezo a contar el tiempo, en ese instante de tiempo el x0 vale 0,2 y el x punto 0, ¿cuánto vale? 0, porque está en reposo, dice. ¿Está bien? Se suelta desde el reposo en el instante t igual a 0. Es decir, eso tiene que ver mucho para las condiciones iniciales de mi problema. Es decir, yo lo separo, en ese instante de tiempo tengo que el x0, o sea, hay una elongación que vale 0,2 metros y la velocidad en ese instante vale 0. Y ahí lo suelto y va a empezar a vibrar. Si no existiera el amortiguamiento, es el caso anterior que hemos estado viendo los otros días, esto va a estar oscilando alrededor de su, o en torno a su posición de equilibrio indefinidamente. Pero debido a que está el amortiguamiento, tenemos que analizar qué tipo de amortiguamiento es, porque si es sobreamortiguado, capaz que cuando lo suelte haga eso y nunca pase para el otro lado. Y el críticamente tampoco. Pero si es subamortiguado, probablemente sí, y siga oscilando hasta que se frene. ¿Está bien? Y se va a frenar porque está amortiguado. Nos piden hallar la elongación en el instante t igual a 2 segundos. Es decir, nos están pidiendo calcular el x para t igual a 2 segundos. Si el coeficiente de amortiguamiento viscoso es de, si C es igual a 20 newton sobre metro. Y la rigidez es de 32. K igual a 32 newton sobre metro. Ajá. Asociado, pero... Ahí está, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Sí. Ahí está, bien. Entonces, fíjense, ¿cuál sería? Me dicen, me dan como dato la constante de amortiguamiento, me dan la constante de resorte, que son estos dos. Me dicen que a la masa lo desplazamos una distancia o una elongación de 0,2 metros, lo suelto y me piden calcular el desplazamiento cuando ha pasado 2 segundos. Bien. Primero, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué tipo de vibración es? Sabemos que como tiene un amortiguamiento, no hay una fuerza externa, entonces es tipo vibración libre amortiguada, pero lo que no sabemos es qué tipo de amortiguamiento es. Entonces, yo sé que para este caso, la ecuación general es de esta manera. Donde tenemos acá la constante de amortiguamiento. Ahora, esta es la ecuación general. Lo que yo tengo que ver, cómo es esta constante con respecto al crítico para saber qué tipo de amortiguamiento es. Entonces, ¿qué es el próximo paso que tendríamos que hacer, chicos? Calcular el factor de amortiguamiento. Muy bien, calculemos el factor de amortiguamiento, que era igual a C sobre C crítico. C sobre 2M por P. ¿Cuánto vale C? 20 newton por S sobre metros. Dividido en 2 por la masa que vale 8. Y el P que vale... no lo hemos calculado el P. ¿Cómo se calcula el P? Ahí K sobre M. Muy bien. Siempre
la pulsación natural está referida al sistema si no existiera amortiguamiento, es decir, sistema masa-resorte. Raíz cuadrada de K sobre M. En este caso sería la constante, vale 32, que sería Newton sobre metro, dividido en la masa, que vale 8. ¿Cuánto nos da eso? 8 por 4, 32, raíz cuadrada de 4, 2 ciclos por segundo. Es decir, lo voy a escribir acá. P es igual a 2 ciclos por segundo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Coloco entonces ahora el dol, vengo, lo reemplazo acá. ¿Cuánto me da eso? 2 por 8, 16 por 2, 32. O sea que me da 20 sobre 32. 0,6. 0,6. ¿Saben? Le pongamos otro decimal, ¿ah? ¿Qué le parece? 80, Bueno, 20, 2,62. claro. 25. Bien, ese es el factor de amortiguamiento. Entonces, conclusión, vibración Amortiguado. libre, subamortiguado. Bien. Ahora, ya sé qué tipo de vibración o qué tipo de amortiguamiento es. ¿Qué hago ahora? ¿Qué les parece? ¿Qué haría? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Para qué me sirve conocer esto? Sabe si vibra. Para ver qué tipo de amortiguamiento es, si es sub, sobre o crítico. Una vez que yo sepa qué es, qué tipo de amortiguamiento es, ¿qué hago ahora? Recién se lo dije. Para cada una de esas vibraciones, ¿qué es lo que hay? Para una de esas ecuaciones. Propongo una solución. La solución, muy bien. ¿Cuál era la solución en este caso para un subamortiguado? Era la que había dicho, que era A por E a la menos epsilon por P por T por el seno de omega D por T más F. Donde estos son constantes y se calcula con las condiciones iniciales de mi problema. ¿El epsilon lo tengo? Sí, lo calculé acá. ¿El P lo tengo? Sí, lo calculé acá. ¿El omega D lo tengo? No. No, ¿Qué pero hago? puede hablar. Bien, calculo el omega D va a ser igual a ¿qué? A P por la raíz cuadrada de 1 menos el epsilon al cuadrado. Esto sería, nos dio de 2 por la raíz cuadrada de 1 menos 0,625 elevado al cuadrado. ¿Cuánto le da eso? No disminuya, profe, porque queda feo que... Bien, lo elevamos al cuadrado, lo guardo en la memoria, digo 1 menos la memoria, le saco raíz cuadrada y lo multiplico por 2. Me da de 1,56. Sí. 1,56. ¿Está bien? Como es una velocidad angular, es 1 sobre segundo. Entonces, voy a ponerlo acá. El omega, la 1,56. Ahora, fíjense. P es la frecuencia natural de mi sistema.
Y omega es la frecuencia de mi sistema amortiguado. Entonces, El si ya- amortiguamiento, profe, ¿cómo? siempre reduce la frecuencia de amortiguamiento. ¿Siempre La frecuencia, reduce? La frecuencia, sí. Sí, sí. Escucha, qué bien. Fíjense entonces, reemplacemos el valor. Sería A por E a la menos epsilon. ¿Cuánto vale el epsilon? Dijimos que era 0,625 por el P que vale 2 por T. A eso lo multiplicamos por el seno del omega D que me dio 1,56 por T más phi. ¿Y phi? ¿Está bien? Más phi. Sí. Estas dos son constantes que dependen de las condiciones iniciales de mi problema. A ver, vamos a multiplicar esto para reducirlo. Es decir, me ¿Qué queda... sería, discúlpame, Hugo, qué sería Sí. phi? ¿Qué sería phi en un caso así práctico? Ah, bien, bien, bien. Muy bien, Dante. ¿Qué es lo que es phi? ¿Desfasaje? ¿Cómo se le llama? $1,25. Ahora hago el producto y me da 1,25. ¿Qué es lo que sería entonces el phi? Me había preguntado al ingeniero. Es ¿No era el ángulo de fase? Prácticamente, no ¿O algo sé, de la profe. vibración? Fase cómo tiene algo que ver con el ángulo antefase. de adelanto traza. ¿Algo de eso? A ver, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? Es el ángulo de fase. Fíjense que cuando el t vale 0, nos está diciendo que si esto fuera 0, nos está diciendo si hay un desfasaje cuando de esta ecuación, ¿qué es esto? Es esto. Amortiguación. Pero de la ecuación esta, ¿cómo se le llama a esta parte de la ecuación? ¿Qué es lo que venimos arrastrando hace rato? Fíjense. Exacto, muy bien. Esta es la amplitud. ¿Está bien? Es decir, que si ustedes fíjense que tiene la amplitud multiplicada por el seno de esto. Entonces, si ustedes lo tienen que graficar en función del tiempo, supónganse que esto le dé una cosa así. Este valor es esto. Este número E es el que hace que esto sea así. Fíjense que este número E va, con el tiempo, va decreciendo. Sí. ¿Está bien? Bien. Entonces, si esta es la amplitud, que sería esto, de mi vibración amortiguada, si T vale 0, este omega D, fíjense que este era el omega D, esto era omega por tiempo. A mí me está diciendo que esto es periódico, pero fíjense, me está saliendo el phi. Si T vale 0, ¿qué pasaría con esto, con el seno? Le va a quedar haciendo el phi. Le va a quedar haciendo el phi. O sea que hay un ángulo, si es distinto, le está diciendo que no está arrancando desde 0, está arrancando con un ángulo ya. ¿Está bien? Y fíjense que si para T igual a 0, el seno de ese ángulo, dependiendo de ese ángulo, multiplicado por esto, a lo mejor le va a dar otro valor y después va a alcanzar el máximo. Por eso que a este se le llama ángulo de fase. Me está diciendo nada más que cuando arranque si hay un desfasaje o no. Hugo, una acotación.
Ese ángulo de fase va a tener mucho que ver cuando veamos el otro problema con la vibración forzada, porque la vibración forzada también puede tener un ángulo, y si esos ángulos son muy parecidos, puede que coincidan en algún periodo el efecto de vibración forzada con el ángulo de fase, y si coinciden, ahí van a empezar a aumentarse las elongaciones. Ese ángulo de fase tiene mucho que ver con la frecuencia que tenga la vibración forzada. Por esa razón. ¿Está bien? Porque puede que estén en fase, ¿está bien? O desfasada con respecto a la excitación, ¿está bien? A la frecuencia de excitación. Exactamente. Muy bien. Entonces, fíjense que para llegar a graficar esto, yo le voy a ir dando valores al tiempo y voy a ir graficando, voy a ir encontrando esta gráfica. Pero de esta ecuación, ¿qué es lo que me está faltando encontrar? Ah. ¿Y qué más? Y Son las dos constantes que se calculan, ¿cómo dijimos? condiciones iniciales. Bien. Con las condiciones iniciales. Fíjense, vamos a hacer una cosa ahora. Yo voy a derivar, me voy a alejar un poquito. Yo voy a derivar esta función. Si yo derivo esta función, ¿qué es lo que voy a encontrar? Si yo derivo esta ecuación. La velocidad. La velocidad. Bien. Entonces, como esta es una función y esta es otra función, yo lo que voy a hacer es aplicar lo que ustedes ya saben. Primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Es decir, yo derivo primero este, me queda como menos a por 1,25 por e a la menos 1,25 por t. Este es el primero derivado por el segundo sin derivar, que sería el seno de 1,56 por t más phi. Más el primero sin derivar, a por e a la menos 1,25 por t, por el segundo derivado. La derivada del seno es el coseno. Pero tengo que sacar el 1,56 afuera, o sea que me quedaría 1,56 por el coseno de 1,56 por t más phi. Esto es importante, ¿por qué? Porque ahora, fíjense, como a mí me da estas condiciones que son elemental para calcular las constantes, a y phi, por eso que yo la derivé. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, bueno, voy a analizar este caso. Cuando x está, o sea, cuando arranca la vibración, que yo lo desplazo los 0,2, ahí comienza la vibración, es decir, x para t igual a 0. ¿Cuánto vale x? 0,2. 0,2. Ahora yo voy a calcular, voy a reemplazar el t acá, el t igual a 0 acá y el t igual a 0 acá. ¿Cuánto me da? Fíjense, me quedaría, esto lo multiplico por a, e a la 0 es 1. T igual a 0 es 0 más phi, por lo tanto me quedaría como seno de phi. Entonces, perdón, aquí me equivoqué. Esto sería así, igual. Es decir, t igual a 0 es 0,2. La condición inicial, perdón, acá, 0,2.
Y eso va a ser igual a A por todo esto. Entonces, esta va a ser una ecuación, que va a ser la ecuación número 1. Es una ecuación que tenemos, fíjense que está en función de A y de Phi, que son las dos incógnitas. Ahora voy a hacer lo mismo con la velocidad. La velocidad para t igual a 0, ¿cuánto era? Me dice que es Cero. igual a 0. Igual a 0. Igual. Entonces a mí me queda como menos el A por 1,25. E a la 0 es 1. Por el seno de 0 grados, o sea, sería 0 más phi, me quedaría phi, o sea que me quedaría como seno de phi. Más, esto me quedaría A, E a la 0 es 1, por 1,56, por el coseno, si t vale 0, me quedaría coseno de phi. Esta es la ecuación número 2. He encontrado la elongación para t igual a 0 y he encontrado la velocidad para t igual a 0. Entonces, fíjense que yo tengo una ecuación que está en función de mis dos incógnitos, que es A y Phi, y tengo la otra ecuación que está también en función de mis dos incógnitas, que es A. ¿Está bien? ¿Se puede resolver eso si yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas? Sí. Bien. Bueno, háganlo. Calcúlenme el valor de A y de Phi. ¿Cómo lo harían? Eso háganlo ustedes, son más prácticos. O hagamos una cosa, mañana lo cerramos. Calcúlenme, porque esto es nada más que calcular esos dos valores, que eso es nada más que matemático. Sí, Calcúlenme son dos la ecuaciones velocidad. con dos incógnitas, hay que Claro. usar cualquier método, Cualquier sustitución. método que utilizan, lo sacan. Ahora, una vez que encuentran el valor de A y de Phi, ¿qué es lo que harían ustedes? Reemplazamos el tiempo. Esta es la ecuación que ustedes encontraron. Esta es la ecuación. Pero a mí me faltaba, de esta ecuación, la general, a mí me estaba faltando encontrar el valor de A y de Phi. Pero ustedes ahora lo van a calcular, o sea que ustedes van a encontrar el valor de A y de Phi. ¿Qué hacen entonces ahora? Vengo con esos valores y los reemplazo acá. Reemplazado. Bien. ¿Y qué es lo que me pregunta a mí el problema? Me dice que calcule El tiempo. el X, o sea, la Para el elongación tiempo, los dos. para un tiempo igual a 2, que era lo que hace rato les comentaba el ingeniero. ¿Se acuerdan? Que ustedes le podrían Reemplazo llegar a T en calcular 2. el caso del periodo. Acá en este caso sería para un t igual a 2 segundos. Entonces ustedes calculan el valor de A, calculan el valor de Phi, vienen, lo reemplazan acá y agarra, dice, para X igual, y viene, reemplaza T acá, donde es 2 por 2 segundos, T es 2 segundos, T es 2 segundos y me calcula la elongación. Y mañana lo analizamos, ¿les parece? Perfecto. En profe. Bueno, profe, Bueno, profe, ¿podría pasar una foto? ¿Por qué no termina de copiar? Sí, sería No hay para mí. ningún problema, ya le paso la foto. ¿Dónde dejé el celular? Paro la grabación entonces.